Amados hermanos, paz a vosotros. Espero que hayan tenido una excelente semana y pues que en este día sigamos gozándonos en este sábado, pero también vamos a terminar gozándonos con la palabra de nuestro Dios, escuchando pues sus mensajes divinos que nos alientan a continuar, a seguir esforzándonos para obtener un gran premio. Bueno, en esta tarde, como dice el título del tema, venciendo al gigante, pues vamos a recordar una vez más esa gran historia que seguramente la hemos leído muchas veces, la hemos escuchado muchas veces por medio de nuestros hermanos predicadores. Y vamos a revivirla, pero también vamos a relacionarla. Al final vamos a mirar también el ejemplo de Jesús y su grande lucha contra el más grande enemigo. Y también nuestra lucha, también cómo es que nos involucramos también con respecto hacia un gigante, ¿verdad? Cómo es que podemos vencer, salir vencedores contra este gran gigante. Bueno, les invito a que abramos las escrituras, como también Pablo las llama las sagradas escrituras, en el primer libro de Samuel, en su capítulo 17, donde encontramos esta gran historia del rey David, que precisamente fue el que luchó contra este gigante conocido como Goliat, y que, pues bueno, vamos a leerlo, vamos a recordarlo, y pues al ver algunos detalles, ¿verdad?, con respecto a esta gran lucha, cómo podemos nosotros relacionarlo, pues también con nuestra vida, ¿verdad? Y, y pensar en decisiones también que se tomaron en esta lucha, ¿verdad? Para que también nosotros aprendamos pues a no dejar solo, ¿verdad?, aquel que necesita. Bueno, dice en el primer libro de Samuel capítulo 17, primero voy a leer desde el versículo 1 al 11, donde encontramos esta gran historia. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y congregáronse en Socó, que es de Judá, y asentaron en el campo de Socó y Aseca, en Efed-Dalmín. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y asentaron el campo en el valle del Alcornoque y ordenaron la batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte de la una parte, e Israel estaba sobre el otro monte de la otra parte, en el valle entre ellos. Salió entonces un varón del campo de los filisteos que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un almete de acero en su cabeza e iba vestido con corazas de planchas. Y era el peso de la coraza 5,000 ciclos de metal. Y sobre sus piernas traía greba de hierro y escudo de acero a sus hombros. Y el asta de su lanza era como un embrullo de telar. Y tenía el hierro en su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué salís a la batalla, a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él, si lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campo de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, conturbáronse y tuvieron gran miedo.
Bueno, así inicia esta historia. Esta guerra contra los filisteos, mis hermanos, que se da en este campo de Socó. Y vemos pues que Israel, como dice este último versículo, se conturbó juntamente con el rey de ver a aquel hombre, ¿verdad? Que pues prácticamente medía 3 metros de altura. Le faltaba un poquito. Su armadura, mis hermanos, pues también, ¿verdad? Que muy pesada, muy cubierto por la coraza y por todo ese armamento que traía, su espada, casi 7 kilos, mis hermanos. Y pues realmente a quién no espantaría, ¿verdad? Poder enfrentarse a una persona así. Realmente, pues, fue muy difícil para el pueblo de Israel y para el rey Saúl cuando miró, mis hermanos, a este filisteo tan alto y que mis hermanos, pues no, nadie lo quería enfrentar, realmente. El filisteo se sentía seguro. El filisteo dijo, pues a ver, denme un hombre que venga y pelee conmigo. El que gane va a servir al pueblo. El que gane será el que, bueno, será el ganador y el pueblo servirá al otro. Así que esa era la propuesta del filisteo. Pero, mis hermanos, el pueblo de Israel dijo no, no peleamos contra este hombre. Y bueno, este versículo 11 nos dice que se conturbaron todos, tanto el pueblo de Israel como el rey Saúl. Vamos a continuar esta historia, mis hermanos, para que veamos lo sucedido. Aquí, mis hermanos, quiero añadir que Saúl ya había desobedecido a una orden de Dios. Y Dios le había comentado a Samuel que lo había abandonado por desobedecerlo. Saúl prácticamente ya no tenía el Espíritu de Dios. Si en este tiempo se hubiera arrepentido, quién sabe si Dios lo hubiera perdonado. Pero en el capítulo 15 vemos que Dios ya lo había abandonado. Por ese texto, pues también que conocemos, ¿verdad? Que es mejor obedecer que el cebo de los carneros. Y el siguiente versículo ya le dice que Dios lo había abandonado. Bueno, añado esto porque ahorita voy a comentar con respecto a Saúl. Dice el versículo 16. Estamos en el capítulo 17. Del versículo 16 hasta el 27 vamos a seguir leyendo. Pero David había ido y vuelto de con Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues el filisteo por la mañana y a la tarde y presentóse por 40 días. Y dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos prestos al campamento a tus hermanos. Llevarás asimismo estos 10 quesos de leche al capitán y cuida de ver si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle del Alcornoque peleando con los filisteos. Levantóse pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, fuese con su carga como Isaías le había mandado y llegó al atrincheramiento del ejército, el cual había salido en ordenanza y tocaba el arma para la pelea, porque así los israelitas como los filisteos estaban en ordenanza, escuadrón contra escuadrón.
Y David dejó de sobre sí la carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al escuadrón, y llegando que Hugo preguntaba por sus hermanos si estaban buenos. Y estando él hablando con ellos, he aquí aquel varón que se ponía en medio de los dos campos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras, las cuales oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y hará franca la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que junto a él estaban diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que lo venciere. Entonces llama la atención del rey David, mis hermanos, cuando va al campo, mandado por su padre Isaí a llevar víveres a sus hermanos. Llamó la atención las palabras que decía el filisteo, mis hermanos, provocando a los escuadrones de Israel. Vemos aquí a un joven muy confiado, pero confiaba en Jehová. Confiaba en que él, como ahorita vamos a ver, mis hermanos, con su inteligencia que Dios le había dado, y todavía la mano de Dios, la mano de Jehová, mis hermanos, podría vencer a este gran hombre, grandísimo hombre. Si ahora, en este tiempo, creo que el más alto mide 2,40 metros. Si le añadimos 60 centímetros más, pues imagínense, ¿no? Que altísimo. Para la estatura que conocemos de un israelita, mis hermanos, pues era pues demasiado grande ese gigante. Bueno, estando ya el rey David en el campo, mis hermanos, y viendo la provocación de este hombre, y aparte, pues como que le llamó la atención también el premio, ¿no? Que daba el rey Saúl, grandes riquezas y su hija. Mis hermanos, pues, por lo que preguntó en el versículo 27, y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo: así se hará el hombre que lo venciera. Llamó la atención del rey David. Pero, mis hermanos, aquí vamos a ver la valentía de un hombre, de un joven, pero confiado en Jehová. Yo he conocido muchos, son jóvenes, pero son muy entregados a las cosas de Dios. En el libro de los Crónicas se habla de aquel rey que empezó a reinar cuando tenía 8 años, un niño prácticamente, pero a los 17 abrió su mente y dijo: voy a limpiar a Israel. Y empezó con toda la idolatría que tenía el pueblo de Israel. Y les tumbó todo lo que adoraban, les tumbó bosques. Bueno, limpió de todo a Israel y era un joven. Entonces, así también conocemos a muchos que son entregados a las cosas de nuestro Dios y que se hacen fuertes en este camino. Pero aquí vemos una fuerza literal del rey David y una confianza en Jehová que es envidiable, ¿verdad? Tener tanta confianza y tanta fe en nuestro Dios, eso es lo que debemos de aprender del rey David y bueno, también ponerlo en práctica. Dice el versículo 32 en adelante:
Y dijo David a Saúl, no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él, y heríalo, y librábale de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Hermanos, ¿alguna vez nos hemos enfrentado a un oso o a un león? No creo. Pues el rey David, siendo un joven, lo hacía. Era fuerte, era inteligente. Mis hermanos, si vemos que no son cualquier animal, un oso o un león son de los animales más fieros que hay. Sin embargo, dice, si se me echaba encima, yo lo tomaba de la boca y lo mataba. Realmente vemos a un joven, mis hermanos, fuerte, pero que también pues le ayudaba a mis hermanos la fe que tenía, la confianza que tenía en Jehová. Así que esta es la explicación que le da a Saúl, para que Saúl, mis hermanos, le tomara confianza. Por eso le explica esto el rey David. Le dice, mira todo lo que yo hacía. Fuera oso o león, yo lo mataba y así voy a hacer con este filisteo. Así que mis hermanos, sigue diciendo el versículo 37. Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová sea contigo. Y Saúl vistió a David de sus ropas y puso sobre su cabeza un almete de acero y armóle de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y provocó a andar, porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su cayado en su mano y escogióse 5 piedras lisas del arroyo y púsolas en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda y en su mano base hacia el filisteo. Aquí vemos pues, mis hermanos, que el rey Saúl trató de igualar en la vestimenta al rey David con Goliat, poniéndole pues la misma, ahora sí que el armamento de guerra, ¿verdad?, que necesitaba. Pero pues ya sabemos que Saúl era un hombre muy alto, así lo describe, ¿verdad? Como del hombro para arriba, él sobresalía. Entonces la armadura del rey le quedaba muy grande a David, que no podía ni caminar. No iba a poder luchar así contra el filisteo. Si él se hubiera lanzado de esa forma, lo mata al filisteo. Pero mis hermanos, sí toma sus armas en las que él confiaba y con las que él salía victorioso contra los animales que él luchaba, aquellos que querían robarle pues los corderitos, ¿verdad? Y era la honda, piedras, y no necesitaba más que mis hermanos que Jehová fuera con él. Así como le dice Saúl, que Jehová vaya contigo. Bueno, dice el versículo 41, y el filisteo venía andando
y acercándose a David y su escudero delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, túvole en poco, porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio apriesa y corrió a combate contra el filisteo. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y tirósela con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y matólo, sin tener David espada en su mano. Mas corrió David y púsose sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, matólo y cortóle con ella la cabeza. Y como los filisteos vieron su gigante muerto, huyeron. Qué historia, mis hermanos, tan hermosa de un joven, pero qué valentía también, qué confianza para salir a la lucha contra alguien que es superior, aparentemente en fuerza, en altura sí, pero aquí demostró David que él era más gigante que Goliat, porque mis hermanos, como vemos en el versículo, dice que de Jehová es la guerra, así como hemos visto en estas escuelas, mis hermanos, que en las batallas que tuvieron muchos de los profetas, mis hermanos, de los jueces, la mano de Jehová siempre estuvo ahí para librarlos y darles la victoria. Esta victoria también David dice que era de Jehová, no de él. Su confianza es que Jehová es el que iba a pelear contra este gigante. Así que el gigante que traía David, mis hermanos, sobrepasó a este Goliat. Y con una sola piedra, mis hermanos, enterrada en la frente, fíjense, aún trayendo coraza, una coraza, mis hermanos, Goliat, aún así la puntería de David era muy acertada. Y mis hermanos, en la pura frente, y pues cuando dañamos la cabeza, se quebra el cráneo, no hay nada que hacer. Se desploma, cae hasta de cara, y el rey David aprovecha para matarlo. Mis hermanos, ¿qué podemos sacar en conclusión de esto? Miren, si lo vemos por otro lado, ¿quién era el obligado a salir contra este Goliat, contra este filisteo? Siendo, como ya lo comenté, Saúl el más alto. Creo que él era el obligado de poder enfrentarse a este filisteo. Pero mis hermanos, estaba temeroso
ya no tenía el Espíritu de Dios para tener confianza en Jehová y que Jehová le diera la victoria. Tuvo que ser este joven para demostrarle que realmente Jehová, mis hermanos, estando bien con él, podemos hacer ahora sí que como en este caso, en problemas grandísimos, ¿verdad? Porque así lo vemos. Para Israel, este gigante era el problema. No podían los escuadrones avanzar porque salía el gigante a provocarlo. Y ellos decían, no, pues no. Y ahora vemos también al pueblo temeroso de que, ¿por qué no salió también a pelear junto con David? ¿Por qué lo dejaron solo? Mis hermanos, ya hasta cuando ven que David le corta la cabeza, entonces sí, ahora sí se lanzaron contra los filisteos. Pero y mientras tanto no lo hacían. No había esa confianza en Jehová. Tuvo que llegar David para poder quitar de en medio a ese gigante y ahora sí que salieron a luchar todos contra los filisteos. Eso, mis hermanos, es lo que al menos a mí se me hace cruel, ¿no? De parte del rey Saúl y del pueblo, que hayan dejado solo al rey David. Pero bueno, vemos pues que salió victorioso y mis hermanos, esta lucha, esta guerra, la vuelve a ganar Jehová de los ejércitos. La vuelve a ganar nuestro Dios, mis hermanos. Pero ahora sí que el que se llevó la gloria, pues fue el rey David en esta pelea que tuvo contra ese gigante. Fíjense, del lado de los filisteos, también dejar solo, tener tanta confianza a una sola persona, mis hermanos, eso fue lo que provocó que también Israel los derrotara. Porque al ver a su gigante muerto, también salieron corriendo. En vez de enfrentarse, ellos querían tal vez que su gigante pues hiciera todo el trabajo. Pero vemos que pues les fue mal en ese aspecto. Entonces, y esto también nos puede servir a nosotros para que en el momento, mis hermanos, que ahora sí que tengamos confianza tal vez en el ministro, en el diácono, en el ayuda, en el obrero, mis hermanos, pues tampoco los dejemos solos, ¿sí? Aunque veamos en ese sentido que, no, pues que son los obreros, ellos son los que tienen que llevar la carga, no es así, mis hermanos. Todos tenemos que ayudarnos los unos a los otros. No nos vaya a pasar igual que a los filisteos, ¿verdad? Que confiemos en ese gigante y que ese gigante pues no lo destruya. Bueno, mis hermanos, está muy bonita la historia de el rey David contra Goliat. De aquí para adelante, el rey David, mis hermanos, quedó en la casa de Saúl. Seguramente, pues le dio los premios que le había dicho Saúl al que derrotara a ese gigante. Y mis hermanos, de aquí en adelante fue conocido este joven, mis hermanos, y fue ahora sí que alabado por el pueblo. Y ahí partió también el celo de Saúl. Bueno, ¿cómo vamos a involucrar esta gran historia, mis hermanos, con nosotros y con Jesús? Primero vamos a ver también que el maestro, mis hermanos, tuvo sus grandes luchas aquí en la tierra. Y que, bueno, una
de la lucha más sobresaliente que le conocemos fue cuando pero el mismo espíritu dice que lo llevó al desierto. Vamos a verlo en Mateo 4. Prácticamente, mis hermanos, esta fue una prueba de nuestro Dios para Jesús, porque así como lo describe en Mateo 4, versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado del espíritu al desierto para ser tentado del diablo. El mismo espíritu lo lleva. Dice, vas a ser probado por Satanás. Pero ¿qué hace Jesús antes de que sucediera? Dice el versículo 2, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, me van a poner a prueba contra Satanás. Me voy a preparar ayunando. Me voy a hacer fuerte ayunando. Y ayunó los 40 días. Fíjense qué preparación del Hijo de Dios para poder enfrentarse a este gigante, mis hermanos, que lo conocemos como Satanás, como el diablo. Y entonces, mis hermanos, estando en ese desierto, ahora sí, llega el tentador contra Jesús y le dice el versículo 3, llegándose a él el tentador dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y dícele, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. 3 tentaciones, mis hermanos, tres provocaciones para el Hijo de Dios. Viéndolo débil en el cuerpo, creyó Satanás que iba a ser fácil, ¿verdad?, convencerlo de que las piedras se convirtieran en pan para comer. Tal vez no esperaba la respuesta del Hijo de Dios. Dijo, no, pues 40 días sin comer, tiene hambre, por ahí voy a aprovechar para hacerlo caer. Pero mis hermanos, vemos la respuesta del Hijo de Dios, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre. Y en la segunda, pues dice que lo traslada a lo más alto del templo y le pide que se aviente. Y le da un texto de las escrituras para convencerlo. Pero Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y la tercera, las riquezas, el poder del mundo. Todo eso te lo doy. Te lo regalo, es tuyo, nada más adoran. Y ahí está la respuesta del Hijo de Dios. Solamente al Señor tu Dios adorarás. Mis hermanos, Jesús fue fuerte en esta parte. ¿Alguna vez hemos tenido estas tentaciones nosotros? ¿Alguna vez hemos caído en alguna de estas 3 tentaciones? Que hayamos dejado el mandamiento de Dios por la comida, que hayamos tentado diciendo, a ver si Dios me puede dar esto, o haber dejado el camino del Señor por las riquezas. Si hemos caído, mis hermanos, pues pidamos perdón a Jesús, que es nuestro abogado. Pidamos perdón a Dios por medio de él, porque, mis hermanos, es un delito muy grave dejar el camino de Dios por esas tentaciones. Jesús aquí nos enseña
que este gigante, Satanás, no lo venció. Que fue fuerte, pero se preparó para ser fuerte. Así como el rey David ya tenía una preparación, ya tenía luchas grandes contra esas bestias, y por eso el momento, mis hermanos, de llegar contra este gigante, ya tenía confianza de que sí podía vencerlo. Jesús también aquí se prepara ayunando para poder enfrentarse, porque el mismo espíritu le dice, bueno, vas a ser tentado por el diablo. Así que, ¿qué vas a hacer? Pues me preparo. Eso es lo que tenemos que ver nosotros, mis hermanos, como un gran ejemplo de poder decir, bueno, hay que enfrentarlo, hay que estar preparado para la hora de enfrentar estas tentaciones que son mundanas, pero a las cuales tenemos que decirle que no. Satanás siempre va a estar ahí, como estuvo en varias ocasiones con Jesús, molestándolo y tentándolo para hacerlo caer. No se va a alejar. Dice Santiago, capítulo 4, que hay que ser valientes en ese aspecto de poder enfrentar a Satanás. Carta de Santiago, capítulo 4, y es el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. ¿Qué hizo cuando no pudo con Jesús? ¿Salió? ¿Lo dejó en paz? Si nosotros, mis hermanos, también hacemos esto de resistir al diablo, de no caer en sus tentaciones, se va a alejar por un tiempo, nos dejará en paz. Va a regresar, es cierto, para ver cómo estamos. Y nos va a aventar otra vez ahí alguna provocación. Cuando vea a lo mejor la necesidad, porque eso fue lo que vio Jesús primero, tiene hambre. Ahorita desea pan. Si a nosotros también llega el tiempo, ahora sí que de las vacas flacas, él inmediatamente va a decir, pues, que se vaya a trabajar el sábado, que gane dinero. Nos va a aventar la provocación para que dejemos el mandamiento. Él va a saber cuál es nuestra debilidad en ese momento. Tenemos que conocer a este Satanás, mis hermanos, pero dice aquí Santiago, hay que resistirlo para que huya de nosotros. Hay que resistirse a todas sus provocaciones, todas sus tentaciones. Así que, mis hermanos, tengamos mucho cuidado con estas provocaciones de Satanás. Nos aconseja el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, primera carta de Juan, capítulo 3, y el versículo es el 8. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, si caemos, mis hermanos, en la provocación, en la tentación de Satanás, nos hacemos pecadores. Y, como dice este texto, pues ya formaremos en la fila de Satanás. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes como el Hijo de Dios, para poder tener fe en Dios, para decir, no, mejor no dejo el mandamiento, mejor me pongo las manos de Dios, y que sea Dios el que me ayude. Que sea Dios el que decida de qué forma me va a ayudar. Entonces, hay que ser fuertes en ese aspecto. Jesús así lo fue, así nos lo demostró, mis hermanos, y no cayó en esa provocación. Bueno, ahora vamos a relacionarlo, mis hermanos, en este sentido espiritual. El gigante. Dice Proverbios, mis hermanos, en su capítulo 6, ahí vamos a ver 6 tipos, hasta 7, dice, abomina mi alma, dice Jehová. 7 gigantes, mis hermanos, que
son tal vez en el que yo me he convertido. Y son 7 gigantes, mis hermanos, que son fuertes aquí en este mundo, difíciles de vencer. Vamos a verlo. Proverbios, en su capítulo número 6. Y dice el versículo 16. Seis cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que enciende rencillas entre los hermanos. Aquí encontramos 7 gigantes, mis hermanos, que son tal vez en los que podamos habernos convertido. Cada quien se conoce, mis hermanos, cómo es, ¿sí? Y debemos de saber que si alguna de estas cosas, mis hermanos, las ponemos en práctica, pues tenemos que saber que Jehová no le agrada que nosotros seamos participantes de estas 7 cosas. Vamos a ver una más todavía más adelante. Pero, mis hermanos, de la primera que Jehová no se agrada son de los ojos altivos. La palabra altivo, mis hermanos, aquí puse su definición y dice: se cree superior por su posición social, económica o económica. Entonces esta persona altiva, mis hermanos, se cree superior a las demás, a aquellos que tienen menos que él, mis hermanos, y como que se los demuestra, ¿no? Una persona altiva. Tal vez sea presumida o se lo diga, sea hermano o hermana, ¿verdad? La altivez le gana. Se siente superior por su posición. Y eso es algo que a Jehová, mis hermanos, no le agrada. Que si Dios te ha dado, que si Dios te dio inteligencia, tienes una preparación académica, tienes un gran negocio, qué bueno, felicidades. Pero si eres altivo por eso, Jehová, mis hermanos, dice que abomina esa acción de la persona. Tiene que aprender a ser humilde, aunque tenga más que los demás. Y por eso, mis hermanos, es que nuestro Dios desecha a esa persona. Entonces, dice el libro de Isaías, vamos a ver un ejemplo. En su capítulo 13, Isaías 13, y es el versículo 11. Y dice así el profeta: y visitaré la maldad sobre el mundo, y sobre los impíos su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces dice Dios: voy a dar una visitadita a la maldad que hay sobre el mundo, y miren los afectados, ¿verdad? Los hombres altivos van a salir afectados cuando Dios, mis hermanos, lleve a cuenta a todas estas personas que se creen superior por su posición social o económica que los demás.
No es lo que nos enseña nuestro padre Abraham, por ejemplo, que como lo describe el libro de Génesis, riquísimo, no rico, riquísimo. Y sin embargo, mis hermanos, era capaz de lavarle los pies, ¿verdad? A los hombres. Entonces, vemos pues que la posición económica, mis hermanos, es una bendición de Dios, pero no es para humillar a los demás. Entonces, si nos hemos convertido en este gigante, ya sabemos el resultado. Hay que aprender a ser humildes. Dice que también abomina la lengua mentirosa. Mis hermanos, ya sabemos que con la lengua se puede hablar la verdad, se puede hablar la mentira. Depende de nosotros qué es lo que queramos. Muchas veces, hasta aquí mismo vemos en el capítulo 30 del libro de Isaías, que hasta algunos prefieren escuchar incluso hasta la mentira, mis hermanos. Y si es en el ámbito religioso, pues en ese tiempo también las personas desean que sus pastores les hablen muchas mentiras. Pero miren lo que decía también el pueblo de Israel. Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10, que este pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentira. Eso es lo que deseaban, las mentiras, y eso es lo que practican algunos. Mis hermanos, sabemos pues que los mentirosos no van a entrar al reino de nuestro Dios. Dice Apocalipsis, para verlo, capítulo 21, versículo número 8, donde están descritos aquellos con defectos malos, mis hermanos, y que van a ser arrojados, como dice aquí, 21:8 de Apocalipsis, más a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El término, mis hermanos, de ellos, ¿verdad? De los mentirosos. Entonces, sí debemos de cuidarnos la lengua, de hablar siempre la verdad, de no decir mentiras, de no decir, es una mentirita piadosa. Tengamos mucho cuidado también con eso, mis hermanos, de las mentiras piadosas, no. Esa arma es de Satanás y no se debe utilizarla, jamás. Hay que siempre ser verdaderos, que nuestra boca siempre tenga verdad. También dice que abomina nuestro Dios las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Cuántas muertes, mis hermanos, hemos visto del pueblo judío, por ejemplo, de estas almas que en su inocencia, ¿verdad? Por el odio de muchos pueblos, mis hermanos, han llegado a morir, niños, mujeres, hombres, y fuera también del pueblo de Israel, las personas que matan por gusto, por dinero, por robarles, que también utilizan, mis hermanos, este medio de matar a las personas. Y bueno, dice Apocalipsis, de aquellos que son hijos de Dios, Apocalipsis es el capítulo número 6, que esa sangre, mis hermanos, pues clama, ¿verdad? Versículo 10. Apocalipsis 6, versículo 10, y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Sabemos pues que serán algún día vengados de parte de nuestro Dios. Pero en el siguiente versículo dice, todavía espérense un poco más de tiempo hasta que vengan los que también tengan que morir, igual que ustedes. Entonces, es probable que si nos toca a nosotros, mis hermanos, se derrame nuestra sangre por causa de este evangelio. Bueno, también Jehová
es el que va a cobrar a todas esas personas, mis hermanos, por el cual venga la muerte de nosotros y de los que han venido antes de nosotros. Así que Jehová, mis hermanos, abomina a todas estas personas que matan, que son derramadoras de sangre. El corazón de malos pensamientos. La mente, mis hermanos, es muy poderosa, ¿sí? Con la mente podemos construir, pero también podemos destruir. Mis hermanos, todo depende de nosotros. De con qué pensamiento nos vayamos a la cama, por ejemplo. El de pensar cómo ayudar en vez de destruir. Dice Proverbios, en su capítulo 2, vamos a ver un ejemplo de aquellos que tienen malos pensamientos porque se alejan de la ley de Dios. Capítulo 2, versículo 11 al 15, dice, el consejo te guardará, te perseverará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan las veredas derechas por andar en caminos tenebrosos, que se alegran haciendo mal, que se huelgan de las perversidades del vicio. Hasta el versículo 15 dice, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Entonces vemos pues que todos esos malos pensamientos los ponen en práctica, mis hermanos, ¿sí? Y causan mucho mal. La verdad es que los malos pensamientos son solamente para destruir. Dice Miqueas, capítulo 2, el libro de Miqueas, capítulo 2, y el versículo 1, dice, hay de los que piensan iniquidad y de los que fabrican el mal en sus camas. Cuando viene la mañana lo ponen por obra, porque tienen en su mano el poder. Hay de estas personas. Así les va a ir con nuestro Dios. Así que tengamos mucho cuidado cómo trabajamos nuestra mente, mis hermanos. De qué uso le damos a nuestra mente. Como vemos, si nos convertimos, si nos hemos convertido en algún tipo de estos gigantes, mis hermanos, estamos mal. Tenemos que retomar un camino que nos está enseñando Dios, los pasos que nos dejó Jesús, el seguimiento que nos deja el apóstol Pablo, para poder realmente cambiar y ser un verdadero hijo de Dios. El testigo falso que habla mentira. Nunca, mis hermanos, debemos de ponernos a favor de alguien. Siempre tenemos que ponernos a favor de la justicia. Dice primera carta a Timoteo, el consejo que le da Pablo a Timoteo, a este joven también fuerte en las escrituras, poderoso en este evangelio, dice en su capítulo 5, primera carta a Timoteo 5, versículo 21. Te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio de nadie, que nada hagas inclinándote a la una parte, ¿no? Siempre que sea a lo justo. No te inclines a favor de nadie, siempre a la justicia. Eso es lo correcto realmente, mis hermanos, pero ¿se imaginan que nos inviten a ser parte de un falso testimonio? Como pagaron en el tiempo de Jesús cuando dijeron, no, pues ¿qué pasó con el cuerpo? No, pues ustedes digan que de no se lo hurtaron, nosotros les vamos a pagar y digan que se los llevaron. Y esos soldados quedaron comprados, fueron unos testigos falsos. Entonces es algo, mis hermanos, que no debemos de poner en práctica, no tenemos que ponernos, mis hermanos, a favor de esto, participar de ser un testigo falso. Y la séptima, pues es de provocar rencillas entre los hermanos. Es algo realmente feo, mis hermanos. Y peor si se hace en la casa de oración. Fíjense en el título. Casa de oración. No casa de pleitos.
como para que vayamos nosotros a estarnos peleando en una casa de oración. Entonces, ni fuera de la casa de oración, ni mucho menos dentro, se deben de provocar las rencillas, los pleitos. O sea, provocar es que yo haga que otros se estén peleando. No, mis hermanos, son de las cosas que abomina nuestro Dios. Así que, conforme a estas 7 cosas, mis hermanos, aquí lo que podemos ver es que realmente el gigante más difícil de vencer es el que yo he alimentado. El gigante, mis hermanos, que alimenté, ya sea un gigante pecador que es desobediente al sábado. Si yo alimento eso, mis hermanos, va a llegar el grado en que es tan grande y tan fuerte ese gigante que cuando lo quiera vencer, no voy a poder. Si ese gigante que yo alimenté activo, cuando yo quiera dejar de hacerlo, va a ser muy difícil. Mis hermanos, por eso es que no debemos de alimentar este tipo de gigante. Tenemos que, mis hermanos, ahora sí que alimentar a un gigante, pero en lo bueno, en lo justo. Como nos dice Pablo, ¿verdad? Alimenten este gigante, aquel que sea en lo justo, lo bueno, lo amable, todo lo que sea de buen ver, ese gigante alimente. Jesús tuvo que luchar también, mis hermanos, contra sí mismo. Aparte de la lucha que tuvo contra, ahora sí que contra los del pueblo, contra Satanás, aparte también tuvo que luchar contra sí mismo. De no alimentar un gigante soberbio, un gigante altivo. Y por eso tenemos un ejemplo ahí en Juan, vamos a verlo. Porque fíjense cómo les dice el maestro. Y también pues para que aprendamos esto, mis hermanos, de estas grandes palabras, capítulo 13 de Juan, versículo 13 y 14. Juan 13, versículo 13 y 14. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Qué es la soberbia? Es sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un tacto distante y despreciativo hacia ellos. Eso es soberbia. Jesús tuvo que luchar contra él mismo para no ser altivo, para no ser soberbio, y salió victorioso, mi Señor. Y aquí en estos textos les dice, ustedes me dicen maestro, y sí lo soy. Pues si yo, el maestro, les lavo los pies, nos pone un gran ejemplo el Hijo de Dios. Entonces el gigante más difícil de vencer, mis hermanos, es el que nosotros traemos dentro. Es el gigante que, mis hermanos, hemos alimentado. ¿Cómo podemos derrotarlo? Pues de una pedrada, con una sola piedra. ¿Quién es la piedra? Es Jesús. Si nosotros dejamos entrar a Jesús en nuestro corazón, vamos a poder lograr derrotarlo. Pero mis hermanos, si nunca dejamos de alimentar a ese gigante, nos va a derrotar. Por eso hay que darle lugar a esta piedra, que es Jesús, que habita en nuestro corazón para que nos ayude a ganar. Porque Él también
luchó contra él mismo, mis hermanos, y salió victorioso. Dice en el capítulo número 16, estamos en Juan, y el versículo número 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Luchó contra sí mismo para salir victorioso. ¿Cuál es el esfuerzo que ponemos nosotros, mis hermanos, todos los días para salir victoriosos contra el mundo? Ya vimos las provocaciones, tentaciones que tuvo Jesús, de las cuales también nosotros, seguramente, mis hermanos, nos han llamado, nos han hecho esa invitación a dejar el camino del Señor por la comida, para tentarlo, o, mis hermanos, por las riquezas. Si nosotros hemos elegido el camino de Dios, mis hermanos, nos hemos convertido en un gigante, mis hermanos, que confía en Jehová. El rey David demostró que era un gigante superior a ese hombre, y se lo demostró y lo mató. Así también nosotros, como Jesús, luchemos contra nosotros mismos para no tener ninguna de esta actitud negativa contra las cosas de Dios, para salir victoriosos pues de este mundo, mis hermanos. Esa es la invitación, mis hermanos, que nos hace la palabra de nuestro Dios, que luchemos contra nosotros mismos, que no alimentemos un gigante malo, un gigante desobediente, que alimentemos un gigante obediente y que tenga fe y confianza en Jehová. Que Dios me los cuide y los bendiga mucho, mis hermanos. Les mando un abrazo. Paz a vosotros.